amigos, bienvenidos a una emisión más de Libros para afrontar el fin del mundo. Edición tardía. Bastante tardía, ¿eh? Sí, un poco de retraso, pero bueno, era para hacer Emoción, es que sí. Nos tardamos mucho en los disfraces. Los disfraces, sí. Esta semana la producción sí se lució. La Con el neta. mío a ver si no me da alguna alergia o alguna enfermedad en la piel. Creo que yo llevo más horas con este. Sí, llevas que 2 horas, 3 horas. No, 3. yo creo que más de 3 horas lleva maquillada así. No sé No qué es, hacer. no es ella así normalmente. O quién sabe, sí, se parece un poco. Gracias. Pues bueno, ya una emisión más, como ya lo comentaste. La emisión pasada no tuvo ahí unas fallas técnicas y no estuvo en YouTube, pero esta esperemos que todo salga bien y que la puedan encontrar ahí. Y pues bueno, ya empecemos hablando del título. ¿Y la presentación? Yo creo que nuestro público debe estar intrigado de ¿En los quiénes nombres. somos? Ajá. Claro. Bueno, yo me llamo GH. GH. Y yo me llamo, bueno, y se supone que es una cucaracha. ¿Cómo que se supone? Creo que es bastante evidente, ¿no? Sí, ok, bueno. ¿Era cucaracha o negrito cucurupe? Y yo me llamo Estrella, obviamente. Y pues ya. ¿Puedes hacer una pequeña pose? ¿Cómo qué? De estrella, güey. ¿Quieres que haga pose como el de X? Sí, Así güey. como todo Ponle medio... Ponle más caché. No, ya, está bien así. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este libro, La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector. Una escritora, pues técnicamente es brasileña, pero... Sí. Nació en Ucrania. Ajá. Pero ella me parece que desde su primer año de su vida ella vivió en Brasil. Sí, pues porque de hecho nace en Ucrania porque su familia está yendo hacia Brasil. Ajá. Entonces, pues, brasileña for life. Brasileña y pues de acuerdo a lo que estuvimos investigando es de los autores brasileños pues un poquito más reconocidos. Yo autor tuve la posibilidad de acercarme con ella. Bueno, no. No, pero digamos a su obra a partir de un profesor en la preparatoria que era, pues digamos, no sé si era su autora favorita, pero sí era de sus autores favoritos y nos lo recomendó. En algún momento ya había leído algo de ella, de hecho no recordaba, pero ya, digamos, leyéndolo le comenté aquí a GH, le dije, sí, ya lo había leído. No me acordaba, pero sí, ya lo había leído. Y alguna otra cosa también, bien. ¿El de GH no has leído? No, me parece que lo otro que leí fueron cuentos. Sí. Porque a mí ya el de GH me intrigó bastante. ¿Te intrigó? Sí, dicen que es su obra más representativa. ¿Qué es? La Pasión, creo. La Pasión según GH. GH. Ajá. Y bueno, el libro nos hicieron el favor de prestárnoslo. Gracias, Entonces, amigos. Un saludo, gracias. Y Ahí si nos quieren prestar libros, pues también son bienvenidos. Sí. Y no los devolvemos. ¿Qué opinas de prestar libros? Yo no lo recomiendo. No, yo sí estoy a favor de prestar libros. Sí, o sea, yo creo que si vas a prestar un libro, debes de saber que es poco probable que lo vuelvas a ver. ¿Por qué estás diciendo eso con un libro prestado? No, o sea, lo vamos a devolver, sí. Tal vez. Pero yo normalmente si presto un libro me hago a la idea que ya no va a volver. Bueno, pero yo creo que... Ok, digamos que no prestar libros, otros regalar libros. Sí, o sea, en eso siempre sí estoy a favor, sí. Y finalmente sí es prestado y ya lo perdiste, pero alguien lo leyó. Vale la pena, sí. Que lo prestaras claro. y que no lo leyeran, pues sí está feo, ¿no? Pero no te vas a enterar. Sí, no, yo creo que, o sea, prestar libros está bien, solo creo que no es como muy común que de repente se devuelvan libros prestados o algo así. De repente a nosotros nos prestan libros y yo los encuentro ahí ¿Sí? y digo, ajá. No, yo sí de vuelta. Y digo, estos libros ni siquiera, según yo no son nuestros, alguien los debe de haber prestado. Y yo le volví uno a un güey después de como un año o algo así que me andaba buscando. Sí. Solo era para el libro. Le tuve que pues. dar otro porque como acá mi compañera Estrella sabe, luego soy un terror con los libros y estaba ya medio madre. Todo lleno de pintura. El que leímos el de Tario estaba todo pintado, ¿no? Es que los guardo en la mochila y pues, ni Sí. siquiera traigo colores, pero de alguna manera logro hacerlos feos. Bueno, habiendo terminado con esta disertación acerca de los libros prestan prestados, libros, ajá. Pues vamos a hablar un poquito de la autora. Bueno, de hecho, el libro, para empezar,
Pues son como 90 90 páginas. páginas, sí, está muy cortito. Ajá. De hecho pues es más, pero porque trae como un poco de análisis sobre Sí. el libro, del autor, etcétera. Lo pueden encontrar en 120 pesos en Sanborns. Aparentemente sí está el PDF, entonces ahí vamos a subir ya el link. Y lo publicaron en 1977. Sí, los libros de Clarice Lispector son editados en México por Ciruela, entonces tampoco son tan comunes o tan fáciles de encontrar. Pues, digamos, sí hay, pero no es que las librerías están llenas de ellos, pues nada más búsquenlo y seguro lo pueden pedir o lo que sea, y pues ahí para que le den una leída. Bueno, ya comentamos un poquito sobre como el origen de la autora. Ella, en la entrevista en la que vimos, algo que me pareció que es bastante importante sobre la lengua portuguesa, que finalmente el que no sea una lengua común para toda Latinoamérica la hace una literatura alejada al resto. Entonces, por ejemplo, Lispector, su libro, el de GH, sale creo en el 63, una cosa así, y él hablaba sobre que pudo haber formado parte del boom latinoamericano. Sí. Pero como es en otra lengua, pues no era una literatura tan accesible, y entonces eso lo hace que sea una escritora que no sea conocida. Ahora, ahí yo quiero hacer un paréntesis porque investigando sobre Mario Benedetti la semana pasada que hablamos de La Tregua, en una de las entrevistas él decía que finalmente el boom latinoamericano no fue otra cosa sino una estrategia de mercadotecnia, que lo único que querían hacer era posicionar a Fuentes, a Gabo, ajá, a Cortázar, y el último me parece que es Vargas Llosa, ¿no? Sí. Entonces, que realmente fue pues digamos, una estrategia de mercadotecnia que funcionó muy bien y todo, porque aparte fueron buenos autores, pero que dejó de lado a algunos otros autores, como el propio Benedetti o Clarice Lispector, que, digamos, en términos artísticos o de obra literaria, pues también tenían algo interesante, pero pues bueno, quedaron ahí de lado por esta situación. Están estacionando en el foro. Sí, es que nuestro foro también es departamento. Por eso a veces escuchan tantos ruidos. Pero bueno. Como que está en avenida y por eso hay muchos camiones. Sí. Bueno, ella, el libro trata sobre una nordestina, que es como un término de la gente que vive en el norte de Brasil. Sí. Y de hecho, Lispector es nordestina. Sí. Ella estuvo casada con un embajador, entonces realmente muchos años de su vida estuvo viajando Washington, París y varios lados. Y luego una cosa que se me hizo muy curiosa es que tuvo un accidente. No sé si esa sí la leíste. No. Que se quedó dormida porque tomaba pastillas para dormir y fumaba un montón. Sí, se ve que fuma mucho. Y se incendió. No toda, pero sí se quemó varias partes. Ah, ella. Órale. Y entonces hubo una parte en la entrevista en la que le hacen una toma a su mano. Yo dije, ¿por qué hacen eso, no? Qué raro. Y es porque una de sus manos fue donde sufrió más como esa quemadura, y entonces perdió como movilidad, y también la derivó como a ciertos aspectos ya pues mentales, ¿no? Como que a partir de eso ya tuvo un poquito más de depresión y cosas así. Sí, en la entrevista en la que vimos puedes darte cuenta que es era una persona como muy, pues un tanto introvertida, como que no es muy expresiva. Sí, ¿no? De repente hay ciertas preguntas que se ve que le incomodan así, cabrón. Y tampoco es que le estén preguntando cosas como... Pero se veía que era todo un problema entrevistarla, sí, ¿no? O sea, sacarle una respuesta muchas veces como, no quiero responder eso. Sí, de hecho leí que tiene muy pocas entrevistas como tal. Incluso ella no se considera como escritora, entonces todo lo que deviene de la escritura y que si la fama y tal, realmente ella como que no le gusta esa parte. Ella escribe porque es algo que la completa, ¿no? Entonces, pero sí, en la entrevista la ves y sí, es como que está incómoda la entrevista. O sea, tiene cosas, pues digamos, muy interesantes porque llegas a conocerla más a fondo,
pero sí es hasta un poco incómoda, ¿no? La entrevista, como que hay momentos en los que la ves y dices, oh, si yo estuviera ahí, estaría así sí. como... Pobre del entrevistador, pero sí, La verdad. bueno, pero está muy buena, también está ahí en YouTube. Ajá, ahí ahora sí ya sabemos cómo poner videos al final, entonces igual y ahí se los recomendamos, sí. Bueno, esta parte de lo de no ser un escritor profesional también tenía ella porque como ese conflicto, porque para un escritor la gente que lo está escuchando siempre piensa que va a decir como algo súper importante o va a hablar de la manera más preciosa y todo. Pues ella simplemente quería ser como una persona y ya, ¿no? No tener esa carga que sí debe ser bastante fuerte, ¿no? Todo el mundo esté nada más... Depende, porque ya hablamos de el confabulario. ¿Cómo se llama? ¿Arreola? De Arreola, sí, perdón. Y Arreola era una persona que yo creo que lo que le gustaba era eso. O sea, no solo el escribir y todo, pero todo el glamour y la palabra y ella, en cambio, es como más introvertida y pues yo supongo que depende de la personalidad, sí. Sí, pero no creo que sea tan cómodo, ¿no? O sea, que haya tanta expectativa todo el tiempo. Sí. Aunque no estés escribiendo, pero sobre lo que vas a decir porque ya se te considera como en otro nivel. Uh-huh. Bueno, eso sobre ella, bla, bla, bla. A lo del huevo y la gallina, ¿querías comentar? Quería comentar el del huevo y la gallina porque ella menciona en la entrevista, él le pregunta como referente a sus textos, si todo, como si todo tuviera una... ¿Cuál es el proceso por el cual escribe, etcétera, ¿no? Su preparación, sus digamos, sus cábalas, etcétera. Y ella finalmente, a lo largo de toda la entrevista, lo que va demostrando es que su proceso de escritura es una cuestión muy orgánica, que todo es a partir de sus sentimientos, etcétera. Y tan lo es así que ella cuenta que el cuento del huevo y la gallina es un cuento que ella no entiende, ¿no? O sea, lo escribió, pero no logra comprenderlo del todo. Entonces eso te habla un poco del nivel, pues digamos, artístico que tiene para ella la obra, que no solamente está contándonos la historia de un personaje, sino que realmente está poniendo algo de sí mismo, y yo creo que no es algo pequeño, sino que realmente está dejando mucho de sí en la obra. Incluso dice que cuando termina de escribir, termina exhausta. O sea, ella termina de escribir un libro y son 90 páginas y realmente no quiere saber nada de estar escribiendo y todo porque le es muy, muy agotador. Pero también como que tenía una relación muy extraña con la literatura, ¿no? Y con la escritura, porque a la vez que o sea, sí realmente es como que se drenaba, pero la necesitaba. Sí. O sea, y ella lo dice, creo que ahí es donde dice cuando eso. No escribo estoy muerta, sí. Entonces tenía estos periodos en los que vivía, pero de una manera bien desgastante, que era mientras escribía, y lugo se moría. Pero yo creo que también era todo lo que le dejaba si de satisfacción. Yo creo que escribir bien debe de ser muy satisfactorio, ¿no? ¿Quién sabe? Si te estás vaciando completamente, que pues lo hizo toda su vida. Pues no vivió tanto. Bueno, otra de las cosas es que tiene novelas, tiene cuentos, no tiene novelas muy largas, la mayoría son cortas y aparte de eso tiene cuentos infantiles. Entonces también le preguntaban como, oye, ¿tus cuentos infantiles por qué? Y ella contaba que su primer cuento infantil se lo escribió a su hijo y después de algunos años alguien le preguntó, oye, ¿te estarías interesada en escribir cuentos infantiles? Y dijo, tengo uno ahí, pues igual se los paso. Y tiene varios cuentos infantiles. No he leído ninguno, pero bueno, ahí está también como referencia, por si les interesa. Y no sé si quieres decir algo más del contexto o vámonos directo con la obra. ¿Sí? Ok. Cuéntanos. Bueno, vamos a... Ay, no hicimos contraportada. No, pero bueno, ya está bien. Sí, estamos olvidando todo. Sí, pero no olvidamos disfrazarnos. Es que ¿cuánto tiempo llevó a disfrazarnos? Un chingo. Sí, ¿eh? Aunque parezca que no. Pero mire, la verdad es que nos hemos divertido mucho con esto de los disfraces. Bastante. Cada vez que tenemos que hacerlo decimos como qué tontos estamos. Pero hasta le vamos a cambiar el nombre al programa a Libros para afrontar el fin del mundo y disfraces de bajo presupuesto. Sí. Para todo público hay aquí. Bueno, vamos entonces al pequeño resumen, ya que no hay contraportada. Esta empieza como una historia de un escritor. Sí. Y realmente, bueno, de las 90 páginas que son, como 20
mínimo o más. Sí, como ya chance unas 30, sí. Simplemente está el escritor como diciendo, ay, no sé si debería de contar esto o no. Como que está en una cuestión de introspección, sí, pero con un conflicto interno también muy fuerte. Y aparte te está dando a entender desde el principio que la historia en sí no va a pasar mucho. Porque esa es una de las cosas que lo frenan al escritor, el decir, es que tampoco tengo mucho que contar, pero lo tengo que contar, ¿no? O sea, como que siente esta necesidad de escribirlo, pero a la vez se da cuenta de que es cualquier historia. Es cualquier historia, pero yo creo que ahí es también donde entra como la trascendencia de, pues digamos, de la misma, ¿no? Todo, que es una historia que podría estar pasando hoy en día incluso, ¿no? No está alejada de la realidad en lo absoluto. Y bueno, el autor que está dentro de la novela tiene como estas disertaciones, estos conflictos de si lo escribo o no lo escribo, híjole, sí me cae bien este personaje, o sea, todavía casi no lo está escribiendo y como que ya dices... Es que no lo está escribiendo, pero empieza como a decirte cositas, ¿no? Sí. Está muy raro. Yo de hecho me pregunté si lo iba a escribir. ¿Qué hubieras hecho si todo el libro hubiera sido eso y no escribía nada? Hubiera estado buenísimo también. Hubiera estado muy raro, sí, ¿no? Pero hubiera estado muy bueno. O sea, que todo fuera como... Lo escribo, no lo escribo, y luego como, bueno, mañana veré. Y así se acaba. Estaría bueno, sí. Bueno, ahí tienen una idea para bueno, en este caso sí lo escribe. Pero sí, no es como lo primero, o sea, realmente son pocas páginas. Y sí, no es una historia tal vez... Sí, la historia no tiene... Como no tiene mucho desarrollo, es que desarrollo no tiene, pero sí hay mucha profundidad porque realmente la historia es el personaje, la nordestina, que se llama... Macabea. Y pues está toda la construcción de Macabea desde de dónde viene, dónde vive, en qué trabaja, cómo se relaciona con la gente, cuál es su relación con el dinero, etcétera, ¿no? Entonces eso es realmente la historia. En sí a Macabea le pasan muy poquitas cosas a lo largo de las 90 páginas, pero toda la construcción que hay sobre de ella pues está muy buena y creo que habla un poco también de este asunto que tenía Clarice con externar mediante la lectura cosas que ella veía que sucedían como en el entorno. En la entrevista habla sobre un cuento que escribió sobre un sujeto que le disparan 13 veces, ¿no? Y dice, y no había necesidad de que le dispararan 13 veces. La primera fue para que se muriera y la segunda fue para que tal, o sea, como que van descargando ahí su odio, etcétera. Entonces, en este libro también trae un poco como de, pues no necesariamente es una crítica, pero sí retrata una realidad social, sí. Sí, porque finalmente el personaje que es Macabea es una persona pues pobre. Sí. Y en todo sentido, ¿no? Y yo creo que lo más interesante es que finalmente ella no aspira nada más. Realmente, sí, es pobre hasta de espíritu, ¿no? Sí. Cuando decías en todo sentido, también de espíritu ella no tiene la menor como... Pero pues no es malo, ¿no? Simplemente es lo que... Sí, de hecho, ella hablando sobre la novela, volviendo a la entrevista, en lugar de ver el podcast, vean la entrevista. No, pero volviendo a la entrevista... Ella no se disfraza. Volviendo a la entrevista, ella acaba de terminar de escribir esta novela cuando la hace. Fue de hecho su última novela, me parece, publicada. No sabemos si hay algo más, pero creo publicada. Que sí tiene otra cosa, pero esta fue la última, mientras estaba viva. Y habla sobre la novela y dice que la novela es sobre la inocencia pisada por una miseria anónima. Entonces, pues es como la sociedad de alguna manera va como aplastando a Macabea. Y Macabea pues también termina por no darse cuenta de esto que le está sucediendo, ¿no? Ella, su mayor lujo es que de vez en cuando va y se toma No, se va al cine. Se va al cine. El café es después, ¿no? Cuando ya como que cambian algunas cosas en su rutina, pero o sea, ese era como su lujo. De ahí en fuera vivía en un cuarto con otras tres muchachas. En la oficina pues no era muy buena, era como dactilógrafa. Y hasta la van a correr. Es que tiene muchas carencias, no solo emotivas porque no tenía papás ni nada, sino también mentales. Sí, o sea, sí, realmente es una persona que no tiene desarrolladas todas como sus capacidades. Pero yo creo que es parte de esto mismo como pisoteo que hace
la sociedad capitalista y contemporánea sobre de ella. O sea, yo no Tal creo vez que es- la haya retratado así a propósito, más bien así como sin querer nomás como que tenía algunas carencias mentales, sino creo que es como para exaltar la idea de que pues la sociedad la está aplastando y no la deja. O sea, de repente hay personas que tienen ahí una buena acción con ella, pero por ejemplo es el jefe que tiene una buena acción con ella porque la deja quedarse un poco más, pero la va a correr. Es su amiga que Le presta varo porque le bajó al novio. porque le bajó al novio, entonces... El novio que un día le invitó un café. Ajá, Y después le digo, como ya me saliste muy cara, nunca más. Exacto, entonces creo que esto lo está haciendo a propósito para exaltar como esa idea de que ella es una persona pues inocente, frágil, que la verdad pues ahora sí que ni la debe ni la teme, y la sociedad sin embargo está ahí pisándola, ¿no? Bueno, o sea, sí, puede ser. Pero finalmente si ella tuviera una capacidad diferente, obviamente también se daría cuenta de las cosas que Sí. están como sucediendo a su alrededor, ¿no? O sea, como que iba un poco de la mano. Ujú. El que no tuviera ella tal vez, no sé, la capacidad, por ejemplo, para desempeñarse chido en su trabajo y poder tener otra aspiración. Ujú. O sea, realmente ella incluso se considera a sí misma feliz porque pues no encuentra Sí. una razón por la que no lo sería. Pero eso está triste, ¿no? Pues no lo sé, ¿por qué no lo podría hacer? O sea, ¿no crees esto, por ejemplo, de cuando la gente, o sea, como que se pregunta más cosas, se vuelve más infeliz? Yo creo que a veces en la simpleza realmente es donde podrías encontrar eso. Sí, pero No, sí, pero yo creo que pues uno de los momentos más felices es cuando una vidente pues, la estafa o le termina como, bueno, no la estafa porque al final no le cobra, pero le termina dando un poco de esperanza. Entonces, yo creo que si ese es uno de sus momentos más felices, como el que le den un poco de esperanza, puta, pues no vivió feliz. A lo mejor, ok, esta parte de no reconocerse infeliz porque era como muy simple y todo está bien, pero tampoco creo que haya sido una persona feliz, o sea, su vida era muy miserable. sí, pero ¿en dónde está la felicidad? No está en el ojo de quien la ve, ¿no? Sino de la persona que lo vive. Y si ella finalmente se percibía a sí misma como feliz, independientemente de lo que nosotros socialmente pudiéramos percibir y decir como no manches, ¿cómo podría ser feliz en esas circunstancias? Pero si ella lo era, pues está chido, ¿no? Pero bueno. Al menos en su mente lo era. Es que yo no estoy seguro, porque obviamente si ella no conocía muchas cosas más, pues la felicidad yo creo que parte, si bien parte de los ojos de uno, también parte a partir pero sí es a partir de comparaciones con ciertas cosas. Y si vivió puras cosas infelices, pues es muy difícil decir es que esto es la felicidad, ¿no? O sea, yo no creo que, o sea, si no has experimentado algo así, ¿a partir de qué referencia tomas para decir esto sí fue feliz o esto no fue feliz? ¿No? Pues porque era lo que era su vida. O sea, podríamos hablar de esto mucho. Porque tú no eres feliz. Sí, ok. Pero, o sea, yo creo que, mira, al menos ella en su mente tenía eso. Bueno. Porque de alguna manera tenía que seguir, ¿no? O sea, tal vez también era una trampa mental o lo que tú quieras, pero pues ella sí se consideraba a sí misma feliz. Sí. Con todo y todas las carencias que tenía. ¿Está bien? Ok, sigamos. Entonces, algo que me pareció muy interesante es que ella es de los personajes, es la única que no pretende como tener un salto a otra posición. Realmente los otros dos personajes, además del escritor, que pues no sabes como mucho de él, es Olímpico, que es su... Es el novio, que después se va. Y Gloria. Y bueno, la vidente al final, ¿no? Sí. Pero ellos tienen como esta cuestión de pretender estar en otra posición que no les corresponde, porque al final están, pues no igual de... Sí, están igual, o sea... Un poquito mejor, güey. Pero un poquito, yo creo que partiendo de que al menos tienen una noción de que quieren ir a otro lado y pues obviamente eso los lleva... Eso es bastante mejor, ¿no? Sí, pero su realidad social no es muy distinta que la de Macabea, Sí, ¿no? O sea, su empleo, dónde viven, los lujos que se pueden dar, etcétera, no son nada distintos, ¿no?
Pero los dos tienen como esta posición. Olímpico es como, no, yo voy a hacer esto y va y roba a la gente. Sí, o sea, es un gandalla el güey. Sí. Porque quiere algo más, ¿no? Y él dice, bueno, al menos yo así lo voy a conseguir. Uh-huh. Y Gloria ahí se oxigena el cabello y hasta se dice muy chistoso que las axilas y todo, ¿no? Porque ella era rubia y era de otra estirpe. Incluso el Olímpico, cuando la conoce, es parte de lo que percibe de ella, ¿no? Ajá. Que dice, no, esta vieja sí, aquí ya gané. Esta sí tiene dinero. Ajá. No manches. Entonces eso me parece muy interesante. Tener misma chamba que Macabea, sí. ¿no? Sí. No, pero sí ganaba más porque no era tan pendeja. Pero sí, hacía lo mismo, solo sí. no era tan... Sí. Y y me parece muy interesante en esta parte de lo de la inocencia y todo, de que ella en su inocencia o en su pendejez o en lo que sea, realmente no estaba buscando ni veía más que lo que tenía, que era nada. Y ahí se queda por siempre. Sí. Está un poco cruda la historia, ¿no? Pero creo que eso está bueno. O sea, no es una historia en la cual vayan a esperar como que las grandes luces o lo que sea. Es como todo el desarrollo es como muy lo que crudo. sí tiene esa escritura bastante. Sí, tiene unas frases muy muy buenas. Y en realidad no son pocas, son muchísimas. O sea, realmente la escritura que tiene está muy muy buena. Sí, es bonita. Y es muy reflexiva. O sea, como muchas de las cosas o de las frases no son a partir de un hecho, sino a partir de la reflexión de uno de los personajes o el análisis de alguna interacción, pero no en sí la interacción, sino el análisis de cómo es que se da eso. Bueno, el Olímpico, a mí lo que me gustaría platicar de Olímpico es que, pues, obviamente ejerce, o sea, digamos que es la única persona que ha volteado a ver a Macabea. ¿Y quién sabe por qué, no? Pues las circunstancias, yo creo que muchas cosas en la vida son circunstanciales, pero bueno, Olímpico es la única persona que voltea a ver a Macabea y yo creo que Macabea se termina como abrazando de eso, aunque el otro la trata pero horrible, ¿no? O sea, ya lo dijiste tú, le invita un café y luego le dice, no, ya me saliste muy cara. O sea, que hay una parte que me dio mucha risa cuando termina con ella, porque dice, no, la gloria es así, la gloria eres tú, le dice. Se Macabea, sos como un pelo en la sopa, no dan ganas de comer. Discúlpame si te ofendo, pero soy sincero. ¿Estás ofendida? Y luego la otra le dice, no. O sea, le llega a ejercer yo creo que otro tipo de pisoteo como más emocional, muy feo. Y ella... Pero ni siquiera lo siente. No, o sea, nunca... por eso yo creo que no es tanto como de decir, bueno, era feliz. Porque yo no creo que haya alguien que pueda decir... me pisoteó, pero yo era feliz. No, o sea, yo creo que es más bien las circunstancias que te han puesto en esa condición y que tristemente, pues, su punto de referencia era, puta, nadie me volteó a ver toda la vida, al menos este güey me volteó a ver. Claro. Puta, no lo quiero hacer como sentir mal o algo. Pero ahí vuelves a lo mismo. Qué feo, sí, es totalmente el punto de referencia. Si ella nunca había vivido eso, ¿por qué no iba a ser feliz con eso? O sea, realmente hasta el último momento es cuando ella tiene un pequeño punto de lucidez o lo que tú quieras llamar a partir del esperando, lo que sea, ¿no? Que es que se da cuenta que tan de la chingada ha estado siempre. Uh-huh. Pero fuera de eso, ¿por qué realmente no podría ser feliz? Porque pues sí, era todo lo que conocía. Qué triste, es lo único que puedo decir. Entonces sí, el Olímpico, un gandalla, sí, horrible, pobrecita Macabea. Y no sé si quieres decir algo más. El final, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque la semana pasada nos comentaron que contamos toda la historia. Y sí, finalmente lo que pretendemos no es como tal como reseña. Como una reseña. O sea, digo, la verdad por lo que hacemos esto pues es un poco para estar leyendo, platicar, etcétera, que son cosas que nos gustan, para pintarme los labios. Y pues muchas veces o todas caemos en contar el final. Entonces vamos a avisarles antes cuando vayamos a contar algo muy importante, que es este momento, ¿okay? Así que a partir de ahora, si no quieren enterarse del final, bye, nos vemos la próxima semana. Y si se quieren enterar del final, pues ya, sigamos aquí, ¿va? Ahí va el spoiler. Ajá.
Bueno, al final. Final, ajá. Pues ¿Qué pasa al final? Pues se muere, güey. Se muere. Como que la muerte está muy... Todo el mundo se muere en estos libros. Sí, sí. Pero yo creo que era parte de... O sea, era el fin que tenía que tener. Le tenía que pasar. De hecho, era lo mejor que de le hecho, podía al pasar, principio te lo dan a entender, porque ellos hablan de que la hora de la estrella Ujú. es ese momento en el cual uno se muere, porque pasa a ser como la estrella. Ajá, porque es lo como máximo. tu reflector, es Sí. cuando todo el mundo va a estar como volteando a verte. Ujú. Entonces, pues ya en el título está que se va a morir. O sea, en el momento en el que te mencionan eso, que es, o sea, la página como 20, pues ya tú ya dices, esta se va a morir. Y la neta, conforme va pasando, dices, qué bueno que se va a morir porque pobrecita, ¿no? De hecho, ves que al final todavía hay una parte en la que dice como, ¿no? Ese sería el golpe más duro, ¿no? Que tuviera que seguir viviendo. Sí. Porque el escritor ahí de pronto se avienta como unos 40 páginas en las que no está interactuando. Ujú. Y en el final otra vez empieza Sí. él como a tener este conflicto. Como que no sabes si Ajá. matarla o no matarla y Sí. tal, sí. Y entonces en una parte dicen como, no, sí va a vivir. Y yo como, no, por favor. Sí. Sí, de hecho cuando te dicen eso, como que aún no se muere, Ajá. porque la atropellan, Pero se queda así en la calle. sangrando todo, y la Lloviendo. gente la ve y nadie hace Esa nada. parte también me gustó mucho, que Está dice muy eso. cabrona Cuando dice esa. que la gente como en toda su vida nada más está estuvo ahí horrible. alrededor y no hizo nada. Pero al menos en ese momento la notaron. Sí, pero no, está fuerte, sí, está fuerte el Ajá. libro. Pero pues sí se muere. Se termina muriendo, Afortunadamente. afortunadamente. Y bueno, pues llega a su hora de la estrella, ¿no? Me parece que es el final. Pues correcto. Correcto, sí, me parece que tenía que terminar así, que lo hace bien la autora, o sea, lo va llevando bien. Y estas intervenciones que dices del autor, que va como metiéndose al final de, es que no sé, Sí, tal, porque en todo, un momento está ya hasta muy, se muy te bien. olvida como Sí. pues personaje, ¿no? Y que algo que se me hizo muy interesante. Porque todo el tiempo él está hablando de que él es la única persona que lo ama y todo, y que nada más la vio como en un momento. ¿Tú Ujú. crees que fue ahí, cuando estaba muerta, cuando él la vio, y que realmente se imaginó toda su vida? Es que de hecho, Clarice dice que la historia la empezó a escribir a partir de que vio a una persona, a un nordestino, y que al ver su mirada reflejó todo lo que había sido la vida del nordestino, y entonces fue que se puso a escribir esto. O sea, yo no creo que el autor personaje lo esté diciendo literal que la vio, sino que Clarice está reflejándose en el autor para decir que en ese momento en el que vio a esta persona, vio todo, o sea, el la escritor miseria, dice que etcétera. nada más Sí, la vio como sí, sí, una vez. sí. Entonces yo digo, pues igual y fue ese momento, y sí, toda la historia Sí. realmente pues está en lo que él Ujú, en lo que percibió. Ajá, Sí, o sí. sea, no es real. No, como real no es, pues es una novela. No, pero sí, es esto, o sea, Clarice cuenta, no me acuerdo si fue en esa entrevista o en otra, porque vi como dos. Debe de haber sido en la otra. Sí, no hay muchas. Y esto, que vio al nordestino y en su mirada vio todo, y entonces fue que se puso a escribir esta historia. Pero bueno, buen libro. Sí. Sí, ¿lo leerías antes del fin del mundo? Bueno, no sé si quieres decir algo más. Pues no, creo que no, todo bien, ¿no? A mí una de las cosas que me gustó, rápido paréntesis, que tiene como 12 títulos el libro. Está buenísimo eso. O sea, se llama La hora de la estrella, o La culpa es mía, o que ella se arregle, o El derecho al grito. A ver, léelo. Le pone muchos títulos. En cuanto al futuro, o Lamento de un blue, o Ella no sabe gritar, o Una sensación de pérdida, o Silbido en el viento oscuro, o Yo no puedo hacer nada, o Registro de los hechos previos, o Historia lacrimógena del cordel, o Salida discreta por la puerta del fondo. Y todos los títulos están relacionados con lo que pasa en la ¿Y si historia. los encuentras todos? Pues no todos, me han de haber faltado como unos 3, pero la mayoría sí están. Yo no. Los encontré algunos en sí el- te los en el hice texto. como muy claros, pero Sí. hay otros que... Entonces, eso también me gustó mucho en la Está parte padre. artística, ¿no? Está muy bueno. Ya, yo sería todo lo que tendría que decir. Yo nada más decir que yo creo que sí vale la pena, la escritura vale bastante Sí. la pena. Sí. Luego ahí leeremos a GH. Y a mí el que Para ver me qué. gustaría mucho leer es el de El huevo y la gallina. Ven, a ver cuál leemos. Sí. Un volado. El otro os cuento, pero bueno. ¿Leerías antes del fin del mundo?
no sé, es que yo creo que es una lectura hasta cierto punto incómoda, ¿no? No es como una cosa, o sea, más allá de la cuestión literaria, de cómo está escrita, que sí vale la pena, pero la historia no. Sí, pero yo creo que por eso mismo, bueno, a lo mejor antes de morir Ajá, no, pero porque sí léanlo porque te invita como a reflexionar. Sí, o sea, sí está recomendado el libro, pero Sí. hemos hablado mucho de que la pregunta está súper complicada, ¿no? Realmente decir, ¿qué leería antes del fin del mundo? Por ejemplo, este tipo de cosas, pues tal vez te la limita, Sí, ¿no? igual Que y dices no. como, oye, Y esto leí ya se va algo a tan acabar, triste, no. ajá, de tanta miseria humana justo antes de morirme, pues igual y no, pero el Sí, está libro muy sí recomendable. Sí. Y pues, calificación. Ya le pongo, híjole, la escritura está muy bonita, pero le voy a poner un 8. Yo también un 8. Sí. Tú habías dicho que menos, pero 8 ya. Sí, Ya le pero no subí la la había acabado de calificación. leer, entonces... Ah, no habías terminado. No, Sí, no lo había 8. acabado. Entonces cerramos con un 8. Nos vemos la próxima semana. Esperen, no esperen disfraces tan elaborados como los de esta semana. Y bueno, pues ya. Bye. Adiós. Non quiero